Buenas tardes a todos y bueno, gracias por estar acá a momento de cerrarse este congreso que fue muy importante. Agradezco al comité organizador, el comité científico de este congreso y a la Sociedad Argentina de Pediatría por haberme invitado a participar de este congreso. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que me solicitaron, qué hacer con el paciente quemado antes de llegar al hospital. Entonces, primero vamos a definir qué son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones traumáticas que se producen por destrucción de los tejidos bajo efecto térmico, eléctrico, químico, radiante, que producen destrucción de los tejidos en diferentes profundidades. Puede llegar hasta el hueso. Y puede ir acompañado en el caso de que haya fuego con síndrome inhalatorio. Tenemos que tener en cuenta que las quemaduras suceden, el 90% de ellas, en el hogar, o sea que acompañados de sus progenitores. Y el 60% de estas lesiones son causadas por líquidos calientes, o sea, lo que comúnmente llamamos escaldaduras. Las quemaduras entonces son lesiones traumáticas y por lo tanto son prevenibles, o sea que hablar de accidentes no, son lesiones traumáticas prevenibles que pueden ser o no intencionales. En realidad, en estos tiempos estamos detectando muchas lesiones traumáticas intencionales por quemaduras, por lo cual hay que hacer una buena revisión de la historia clínica y hacer en todos los casos intervención policial. Continuando, vamos a decir entonces que el traumatismo por quemadura es una de las lesiones más graves que puede sufrir el ser humano dentro del contexto de las diversas lesiones traumáticas que puede sufrir un organismo. Y la profundidad de la quemadura va a depender del agente causal y del tiempo de exposición. No es lo mismo quemarse por agua caliente, por sustancias químicas o por fuego que quemarse por sólidos calientes. Todos tienen una diferente magnitud y representación en los tejidos. Como así también el tiempo de exposición también juega un rol muy importante. El pronóstico del paciente quemado ha mejorado muchísimo con el conocimiento de la fisiopatología de la quemadura. Esto hizo que disminuya la morbimortalidad de los niños y del quemado adulto también, haciendo hincapié principalmente en la resucitación agresiva post-trauma, empezando desde la hora cero, y el tratamiento quirúrgico precoz, que el paciente quemado se cura cuando se cierra la última quemadura desde el punto de vista quirúrgico. Pero el acompañamiento clínico es sumamente importante antes, durante y después para que este paciente pueda irse a su casa. Las quemaduras, entonces, basadas en la fisiopatología, podemos decir que ni bien la noxa se pone en contacto con el paciente, se produce a nivel del organismo una liberación de los mediadores químicos inflamatorios, produciéndose lo que llamamos SIRS, donde se liberan todos los sistemas de complementos, de coagulación, sucede fibrinólisis y comienza la disfunción secuencial de todos los órganos y sistemas, empezando por el sistema respiratorio, cardiovascular y el sistema digestivo, donde a causa de todo esto hay hipoxia fundamentalmente, secundariamente hipovolemia y finalmente sucede la translocación bacteriana, que es lo que finalmente perjudica enormemente al paciente, ¿no es cierto?, con las infecciones. Todo esto, entonces, la hipoxia, la hipovolemia, lleva a una isquemia, consecuentemente de todos los órganos, principalmente de los órganos nobles, y un aumento de la permeabilidad capilar, principalmente cuando la quemadura supera el 10% de la superficie corporal quemada. Sucediendo, ¿no es cierto?, una vasoconstricción, una liberación de catecolaminas con una disminución del gasto cardíaco. Es importante, ¿no es cierto?, frenar a tiempo este episodio, porque de lo contrario, si lo dejamos avanzar, inevitablemente lleva a la muerte al paciente. Entonces, una correcta atención
en el sitio de la escena, desde la hora cero, y el traslado precoz permite optimizar una resucitación inicial óptima y disminuir la morbimortalidad durante la evolución posterior del paciente, porque una hipovolemia no produce una muerte inmediata del paciente, mientras que la intoxicación por monóxido de carbono sí la produce, que también la puede padecer el paciente en el siniestro. El objetivo de la charla de hoy, entonces, es tratar los aspectos de la atención inicial por el servicio médico de urgencia in situ en el terreno hasta su admisión al centro de atención definitivo. Como vemos nosotros acá, como médicos pediatras, jugamos un rol muy importante en la atención del niño quemado. No es patrimonio solamente de los cirujanos. Al contrario, desde la hora cero, el rol que juega el médico clínico es muy importante. Como lo dije antes, durante y después. Entonces, por eso estamos hoy aquí en la charla. Y seguramente más de algunos de ustedes les ha tocado o en la guardia o en la internación o clínica intermedia o en la terapia intensiva atender este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Donde tenemos que trabajar en equipo con los cirujanos. Es una patología multi e interdisciplinaria. Entonces, la atención in situ lo vamos a dividir en 4 aspectos. Uno, la atención inicial in situ, o sea, donde sucede el siniestro, luego una valoración primaria, una valoración secundaria y el traslado. Entonces, en el terreno en donde sucede el siniestro, entonces tenemos que retirar a la víctima, separar a la víctima del agente causal. En este caso, por ejemplo, un incendio de vivienda, separar al niño y a la familia, ¿no es cierto?, evitando la progresión del daño tisular. ¿Para qué? Para detener el proceso de combustión. Hay que evitar, digamos, que ese agente, esa noxa, que está caliente, ¿no es cierto?, permanezca más tiempo en contacto con la víctima y evitar la profundidad de la quemadura, porque eso empeora el pronóstico y aumenta la morbimortalidad. El equipo de rescate debe tomar todas las precauciones necesarias para evitar ser afectado. O sea, los médicos que van al sitio, ¿no es cierto?, acompañado por supuesto de los bomberos en ese momento, deben tomar todas las precauciones como para no ser afectados. Entonces, hay que extinguir el fuego del niño o de la familia, porque ¿qué pasa? Ante esto el niño sale corriendo, la familia sale corriendo y ante el oxígeno se avivan más las llamas. Entonces lo que hay que pedir es que el paciente role, ¿no es cierto?, o se le arroja una manta, se lo protege, se lo envuelve y así de esa manera se apagan las llamas. Inmediatamente, ni bien se apagan las llamas, hay que desnudar al paciente y retirar todos los objetos que ejerzan un efecto torniquete, llámese anillos, pulseras, cadenas, todo retirar. ¿Por qué? Porque el paciente, ni bien, digamos, sucede la quemadura, y sobre todo si se quema más de un 10%, el paciente comienza a edematizarse en su generalidad, o sea, en toda su economía. Y después es muy difícil retirar estos objetos que hacen efecto torniquete y pueden empeorar el pronóstico y la viabilidad de sus brazos, sus piernas o incluso el cuello, que tenga una imposibilidad para mejorar su mecánica y su oxigenación. En el caso que las prendas estén adheridas o pegadas al organismo, no hay que arrancarlas, hay que recortarlas con una tijera. En estos casos, cuando el chico se quema más del 10%, no hay que mojarlo, no hay que irrigarlo. ¿Por qué? Porque uno de los mayores enemigos que tenemos, aparte de ya esta noxa, es evitar la hipotermia. Entonces, ni bien retiramos las prendas, recortamos las prendas, sacamos los objetos, hay que cubrir al paciente con sábanas y mantas limpias. Por supuesto que siempre también no hay que olvidarse que el paciente puede ser un enfermo previo, puede ser que tenga alguna enfermedad previa, puede ser que tenga, digamos, alguna patología que tengamos que estar atentos, o que tenga alguna fractura o que tenga alguna lesión cervical, por lo cual hay que estar atento con respecto a esto. Estos pacientes se los debe tratar como pacientes con un hipertrauma.
Entonces, como les decía, ¿cuándo debemos irrigar? Dijimos que más de 10% no, menos de 10% sí podemos irrigar. Por ejemplo, un brazo, una pierna, eso corresponde aproximadamente a un 9 o un 10%. Cuando hay afectación ocular también debemos irrigar. Irrigar, digamos, con solución fisiológica o con agua, irrigación continua, para evitar profundización de la lesión quemadura. Como ustedes pueden ver ahí, en esta foto que es una carita quemada, vemos, ¿no es cierto?, ya compromiso, edema, ¿no es cierto?, de la cara, edema de los párpados, y por ahí es muy dificultoso abrir los párpados, pero se debe irrigar lo más que se pueda para evitar el daño de la córnea. En algunos casos, algunos niños, depende de la profundidad y del tiempo de permanencia, han perdido sus globos oculares. Muchos chicos, sin embargo, lo pueden conservar. Las quemaduras químicas es donde más se debe hacer irrigación constante, digamos, no con mucha presión, pero sí con la presión suficiente como para hacer un lavado por arrastre, ya sea con sueros o con soluciones salinas. Abundante lavado para impedir, digamos, la persistencia de la noxa o el menor tiempo posible. No se recomienda hacer ningún tipo de neutralizante químico fuera del medio hospitalario. Eso se debe hacer siempre en medio hospitalario. ¿Por qué? Porque puede profundizar las quemaduras por las reacciones químicas que pueda producir también las sustancias neutralizantes que puedan usarse. Después también otra forma, digamos, de quemarse, dijimos que puede ser a través de la electricidad, el trauma eléctrico. ¿Qué vamos a ver más en el trauma eléctrico? Vamos a ver el compromiso cardíaco, el compromiso respiratorio, ya sea por alto o bajo voltaje. De las dos maneras, más bien por bajo voltaje vamos a ver más lesiones cardíacas y respiratorias, y por alto voltaje más lesiones en el sitio de entrada y de salida del agente térmico, porque la electricidad se comporta como un agente térmico y esto puede permanecer varios días, ¿no es cierto?, en los tejidos sólidos donde se aloja como el hueso, hasta 10, 15 a 20 días, hasta que se delimita la quemadura. Por eso la quemadura eléctrica es mucho, digamos, más grave en cuanto a profundidad en el caso de las quemaduras por alta tensión. Y ustedes vieron que también últimamente, porque sucedió en las playas de la costa de Buenos Aires, ¿no es cierto?, las quemaduras por fulguración por rayo, ¿no es cierto?, donde también suceden descargas masivas de corrientes continuas de más de 1000 amperes, 12.000, 20.000 amperes, que producen también lesiones cardíacas, más bien producen lesiones cardíacas y lesiones cerebrales, y un 30% de los pacientes afectados cardiológicamente se vio que pueden, digamos, fallecer, ya sea por una despolarización del miocardio, una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. Y la lesión más frecuente en el caso de una lesión por rayos es la lesión cerebral difusa, que es la que produce más mortalidad. La bibliografía dice que ante una lesión por quemaduras eléctricas y el paciente en paro, hay que insistir un poco más de tiempo allá del previsto, porque se vio que se han recuperado y a posteriori se vio los pacientes con buena evolución, sin grandes lesiones de discapacidad, aún cerebral. Entonces, en lo prehospitalario, hay que hacer la separación de la fuente eléctrica del paciente, hay que tener mucho cuidado. El que va a hacer la separación de la fuente eléctrica tiene que estar protegido para evitar también, digamos, ser afectado por esta injuria. Hay que interrumpir previamente la corriente eléctrica para poder separar al paciente de estos elementos, digamos, de la corriente eléctrica, y posteriormente después hacer el RCP. Como les dije recién,
bastante más tiempo del previsto porque se vio que estos pacientes se recuperan rápidamente. Pensar, ¿no es cierto?, que puede haber una lesión de la columna cervical, inmovilizar al paciente, ver si hay fracturas expuestas y hacer el tratamiento local, que es mínimo, digamos. Una vez separado de la noxa y hecho todo esto, digamos, de proteger la columna cervical y ver si hay alguna lesión traumática expuesta, cubrir rápidamente al paciente con mantas y sábanas limpias para evitar la hipotermia. También cuando suceden las quemaduras por fuego, por los incendios en las viviendas, ustedes vieron que ya pasó esto, se cayó, ¿no es cierto?, y explotó un edificio en Rosario, ¿no es cierto?, por un escape de gas. Ya sucedió en Cromañón, no sé si se acuerdan, un avión que salía de Buenos Aires, del Jorge Newbery a Córdoba, también se cayó. Pueden haber incendios en colectivos escolares, están pasando estas cosas, por lo cual no solamente suceden en clase, digamos, de niños con escasos recursos. Entonces, tenemos que estar preparados para todo este tipo de lesiones. Lo más frecuente en los incendios en espacios cerrados suceden tres cosas: intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por cianidas y el consumo de oxígeno por la misma combustión. Ante esto, ¿qué sucede? La hemoglobina tiene menor afinidad por el monóxido de carbono, hay un impedimento en la producción tisular del ATP y una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. La combinación de estos tres factores que producen hipoxia tisular, con los síntomas que comienzan a aparecer cuando la carboxihemoglobina supera el 15%. Manifestándose por un deterioro neurológico y una disfunción miocárdica que se lo puede visualizar a través de una tira electrocardiográfica que puede ser con una tira de 2, ¿no es cierto?, y donde podemos ver lesiones compatibles con isquemia. ¿Qué tratamiento hacemos en el lugar? Solamente oxígeno al 100% y recordar que el gas en sangre y la saturometría en ese momento no nos sirve porque son datos fallidos, ¿no es cierto? Nos va a dar una buena saturometría y una buena PO2 y no es así. Recuerden que el monóxido de carbono tiene una afinidad importante, ¿no es cierto?, y desplaza a la hemoglobina, al oxígeno de la hemoglobina. Pasando y continuando, ¿no es cierto?, con la atención prehospitalaria y en la escena, ya pasamos a la valoración primaria, cuando ya sacamos al paciente del lugar del siniestro. Y hacemos una valoración rápida, ABC o BAC, ¿no es cierto?, porque, digamos, CAB, porque lo indicado, digamos, en el paciente si está muy quemado, lo primero sería conseguirle las vías periféricas. Inmediatamente, por supuesto, todo es simultáneo, mirar rápidamente la vía aérea, no esperar a que aparezca obstrucción e indicar la intubación orotraqueal lo más rápidamente posible, porque lo más probable es que, como en esta foto ustedes ven la boca de pescado y el edema de la cara y el cuello corto del chico, la lengua grande, ¿no es cierto?, la desviación de la laringe anatómicamente normal hacia la izquierda, hace que esto sea la intubación mucho más dificultosa. Entonces hay que hacer una intubación precoz y siempre tiene que ser por el más avisado. En el caso que no se pueda, digamos, si contamos con máscara laringea, lo ideal sería asegurar la vía con máscara laringea. Inmediatamente, ni bien se consiguieron las vías periféricas con gruesos Avocat, en sitios no quemados, y si no hay, poner en sitio quemado en última instancia, poner vías que estén permeables y si no una vía intraósea. Y vamos a empezar a infundir rápidamente una solución que son soluciones isotónicas, que puede ser Rigel lactato o solución fisiológica a 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada a un alto ritmo ya desde la hora 0 en el lugar del incidente. Se recomienda seguir los estrictos protocolos de reanimación hídrica en el niño quemado y es recomendable vigilar la fuga, porque dijimos que ya cuando se quema más del 10% del líquido, se abren todos los vasos de la economía y se empieza a escapar el plasma, el suero, ¿no es cierto?, hacia el intersticio. Y el paciente entonces está edematizado y exangüe, porque todo el líquido se escapó hacia el intersticio. Entonces, hidratar rápidamente a este paciente para mantener una buena volemia, un buen gasto cardíaco.
Ya cuando vamos a la valoración secundaria, ya hicimos, digamos, nuestro paciente ya está, digamos, con la vía periférica, asegurada la vía aérea, ya, ¿no es cierto?, ya aseguramos su cuello, ¿no es cierto?, pensando que, porque estas lesiones siempre suceden en siniestros donde puede haber caída de paredes, caída de techos o golpes, entonces asegurar la columna cervical y mirar rápidamente, ¿no es cierto?, si es que hay alguna fractura expuesta. Ni bien hicimos todo esto y hacer la escala de Glasgow, mirar, hacer una buena evaluación, ver con qué Glasgow se encuentra nuestro paciente. Una vez que el paciente ya está, digamos, evaluado y vemos que está estable, recién podemos pasar a evaluar las quemaduras. Fíjense, las quemaduras pasaron para un tiempo después. Siempre primero, entonces, el ABC. Pasamos rápidamente a evaluar las quemaduras, no es necesario detenernos en ellas rápidamente para aportar una cantidad adecuada o aproximada de líquidos. Como dijimos, siempre tener cuidado con la hipotermia, porque esa es otra injuria que puede terminar con nuestro paciente. Y, por supuesto, el manejo del dolor, sobre todo si el chico tiene un buen Glasgow, ¿no es cierto?, el chico va a manifestar dolor. ¿Qué usamos de primera lección en el sitio de siniestro? Opiáceos, entre ellos el fentanilo, podemos usarlos en bolos progresivos en función de la respuesta del paciente y podemos asociarlo con benzodiazepinas, el midazolam, o si tenemos ketorolac también lo podemos usar. Y tener en cuenta que hay que evitar los efectos secundarios de los opiáceos y de las benzodiazepinas, como son, si el chico tiene un buen Glasgow y está ahí, ¿no es cierto?, y no tiene la cara quemada, pero tiene quemadura en el resto de su cuerpo y pensamos que no es necesario asegurar su vía aérea, tenemos que estar alerta porque podemos tener una depresión del sensorio y una hipotensión, ¿no es cierto?, y esto ocasionar una inestabilidad mayor, respiratoria y hemodinámica y comprometer más el estado de nuestro paciente. Y en ese caso sí hay que estar atentos y asegurar la vía aérea. Uno de los mayores beneficios que esté el médico pediatra en el sitio, en el terreno, es la medicación precoz extrahospitalaria para hacer una adecuada resucitación hídrica y una adecuada pseudoanalgesia de estos niños y, por supuesto, también de asegurar la vía aérea. La primera valoración inicial, entonces, de la quemadura, una vez estabilizado el paciente, dijimos que es rápida, no exacta, inmediatamente para poder hacer un traslado lo más precozmente posible al centro de atención, al primer centro de atención, donde se va a hacer la valoración definitiva del paciente para hacer una cura y debridamiento adecuado de todas las lesiones por quemadura bajo anestesia general en un medio hospitalario adecuado. Recordemos, nuestro país es extenso, nuestras provincias son grandes, ¿no es cierto? Y muchas veces nos hemos encontrado con chicos que son derivados desde pueblos o desde lugares rurales hasta la primera ciudad, ¿no es cierto?, con un poco más de tecnología y infraestructura y recursos humanos, hasta llegar al primer hospital de referencia de la provincia, hasta que sea evaluado y finalmente ellos definan si este paciente va a ser derivado a un centro de mayor complejidad. Les digo esto porque ya nos ha pasado que han venido pacientes a Al-Garrahan derivados desde colonias donde los padres han caminado kilómetros con sus hijos en brazos con grandes quemaduras. Aquí recordando en el último congreso que tuvimos hace una semana en Buenos Aires, el Congreso Argentino de Quemaduras y de Latinoamérica, estuvo el doctor Hendon, David Hendon, que es un pediatra de Estados Unidos, que es uno de los mayores exponentes en quemaduras en pediatría, y él nos recordaba que sí, tenemos una emergencia en que no podemos encontrar vías o no tenemos los elementos necesarios y el chico está lúcido,
lúcido, lo que podemos hacer de entrada desde la hora cero es usar sueros salinos. Preparamos los mismos sueros que damos para las pérdidas gastrointestinales, ¿no es cierto? Y empezamos a aportar, sacándole el cálculo por Parkland, para aportarles a los niños continuamente hasta que se pueda encontrar la vía, y si no, si el lugar queda cerca, el primer lugar cercano donde se pueda buscar la vía, trasladarlos hasta ahí sin tardar demasiado. Entonces, la profundidad de la quemadura dijimos que va a depender del agente causal, de los líquidos calientes, de los agentes sólidos, de las quemaduras eléctricas o las quemaduras por fuego, porque no todas las quemaduras son iguales. Fíjense, la quemadura del medio, del niño del medio, es una quemadura por líquidos calientes. Se le cayó, según la mamá, un recipiente con agua caliente arriba del niño, digamos, por meterse cerca de una mesada donde había un termo con agua caliente. El niño que está a la derecha es fíjense el tipo de quemadura, que es un aspecto rosado, ¿no es cierto?, tenue, que no tiene el aspecto de la quemadura de la derecha, donde es una quemadura por fuego. Fíjense que hay diferentes tipos de evolución de quemadura, donde las de color nácar o las de color oscuro, ocre, ¿no es cierto?, son quemaduras realmente profundas, donde ahí ya hay un tejido totalmente desvitalizado. Y seguramente eso, con el correr de las horas, hasta 8 horas tenemos tiempo para hacer las escarotomías, pueden hacer síndrome compartimental, y si no lo hacemos a tiempo, el niño puede perder sus piernas o sus manos, o incluso si es del tórax, como ustedes alcanzan a ver, del lado del dorso lateral izquierdo, donde muchas veces se necesita una escarotomía descompresiva para mejorar la mecánica ventilatoria. Y la del lado izquierdo es una quemadura por electricidad. Fíjense, ha llegado hasta los tendones. La clasificación de quemaduras por extensión, se las dejo acá, modificada de la Lee-Browder, arriba a la derecha, para los niños desde el mes de vida hasta los 11 a 12 años, y la regla de los 9 para los chicos después de los 11 años, que es la misma que se usa en los adultos. Abajo hay una palma, hay una manito, que es la que se puede tomar como referencia, la palma de la mano, que es el 1% de la superficie corporal total del niño, que la podemos tomar como parámetro y que es bastante exacta, que nos puede servir si no nos acordamos estos dibujos. No es necesario que nos acordemos, lo podemos tener pegados en la guardia o en la sala de internación para recordarla. Pero recuerden, la palma de la mano del niño sirve para evaluar la extensión de la superficie corporal quemada. Entonces, hay grupos para evaluar grupos de gravedad. Una es la del doctor Benaín, que no sé si ustedes saben, tenemos un médico que hace quemaduras en Argentina, que es reconocido internacionalmente, es el doctor Fortunato Benaín, que hizo esta clasificación para evaluar los tipos de quemaduras según grupo de gravedad. Grupo 1, 2, 3 y 4. Grupo 1 son las quemaduras leves, grupo 2 las moderadas, y 3 las críticas, y las 4 son graves, más hipercríticas. El grupo 3 y 4 son recibidos en el Garrahan, y creo que en este momento hay algunos hospitales del interior del país que también están atendiendo este grupo de gravedad, lo cual me alegra mucho. El grupo 1 y 2 es para no descuidar, porque una mano quemada puede llegar a una bacteriemia, a una sepsis, a un shock séptico y morirse. Entonces tenemos que estar atentos y no desmerecer este tipo de quemaduras. Como clínicos tenemos que estar atentos. ¿Qué pacientes se internan? Todos los niños que tengan quemaduras en zonas especiales. Se quemó la carita, la mano, el cuello, los pies, los genitales se internan. Quemaduras circulares en brazos y piernas o semicirculares se internan. Neonatos, con más razón. Maltrato, dijimos que pueden haber muchas quemaduras intencionales y no saben cómo hay. Hay que averiguar. Hay muchas quemaduras intencionales. Quemaduras eléctricas, todas se internan. Aún se internan unas horas, se descarta y se externan rápidamente estos chicos si se ha descartado, digamos, algún tipo de lesión cardiológica. El 95% de las quemaduras en la infancia son menor al 10%. El 60% dijimos causadas por líquidos calientes.
Es una patología multi e interdisciplinaria. El triage es importante. ¿Por qué? Porque cuando se quema una casa puede haber fallecidos, puede haber niños que tengan menor compromiso y los niños que estén con evidencia de síndrome inhalatorio o de lesiones por quemaduras para atenderlos en primera instancia. Hacer la selección y clasificación adecuada para, digamos, disponer de los recursos y de las necesidades terapéuticas. ¿Y qué paciente puede esperar? ¿Y qué paciente puede ir más rápidamente al primer hospital a ser atendido? Entonces, del lugar del siniestro, el niño gran quemado debe ser trasladado a unidades hospitalarias de atención a quemados, por supuesto, cuando esté estable y en condiciones. Cuando llega al primer hospital, el niño debe ser evaluado por el grupo clínico quirúrgico, hacerse bajo anestesia, el tratamiento y la cobertura. Y el traslado puede ser por vía ambulancia o el traslado aéreo. Si es menos de 100 kilómetros, traslado por ambulancia, y si es más de 100 kilómetros, traslado aéreo. El niño debe ir con un médico, con un enfermero, con el más avezado, y debe ir con cura oclusiva, con las escarotomías realizadas, con la vía aérea asegurada, con la vía segura, y asegurar una buena hidratación y una buena pseudoanalgesia para que este niño tenga una posibilidad de sobrevida. Muchas gracias.